Y comenzamos este mundo maravilloso de los contaminantes. Ruido. El ruido es uno de los contaminantes físicos agresivos que en su estado puede tener en mediano o corto, dependiendo del nivel al que se exponga, un efecto a la salud. Veamos. ¿Ya copiado el ingeniero? Sí. Estaba UNSA, ¿no? Un paquetito. Diplomado UNSA. El ruido se define, en general, como un sonido no deseado y molesto. La existencia de ruido en el ambiente de trabajo puede suponer riesgo de pérdida de audición. Los niveles excesivos de ruido lesionan ciertas terminaciones nerviosas del oído. Existen, no obstante, otros efectos nocivos además de la pérdida de audición. La exposición al ruido puede provocar trastornos cardiovasculares, respiratorios, digestivos y visuales. Elevados niveles de ruido pueden provocar trastornos del sueño, irritabilidad y cansancio. El ruido disminuye el nivel de atención y aumenta el tiempo de reacción del individuo frente a estímulos diversos, por lo que favorece el crecimiento del número de errores cometidos y por tanto de accidentes. Los instrumentos que se utilizan para la medición de la presión sonora se denominan de forma genérica sonómetros. Cuando lo que nos interesa es conocer el ruido promediado durante un tiempo predeterminado, se utilizan sonómetros integradores o dosímetros. Estos últimos están diseñados para que los transporte la persona expuesta mientras realiza su trabajo. Las mediciones de ruido deben llevarse a cabo de forma que los resultados sean representativos de la verdadera exposición de los trabajadores. Esto condiciona el lugar y el tiempo de la medición. La prevención de la pérdida de audición implica la disminución del nivel equivalente diario de la presión sonora por debajo de los 80 decibelios A. Esto se consigue a través de medidas operativas tales como confinamiento de las fuentes de ruido, colocación de barreras acústicas, aumentando la absorción de paredes y techos, o disminuyendo el tiempo de exposición al ruido. Cuando esto es insuficiente, recurriremos a los protectores personales. Estos deben poseer la correspondiente certificación. La legislación actual no contempla situaciones de disconfort por ruido, ya que se orienta en principio a prevenir la hipoacusia. Para evitar situaciones de disconfort y prevenir otro tipo de efectos del ruido, se recomienda no sobrepasar los 65 decibelios A en trabajos que requieran un mínimo de concentración mental. No obstante, el estudio de las frecuencias predominantes y del tipo de tarea que se va a realizar es necesario para conocer los niveles del ruido deseables y evitar molestias durante el trabajo.
Los contaminantes físicos, que son distintas formas de energías que generadas por fuentes concretas pueden afectar a los trabajadores sometidos a ellas. Estas energías pueden ser mecánicas, térmicas, electromagnéticas, provocando efectos distintos entre sí. Hay diferentes contaminantes físicos y cada uno pues merece una atención específica. Por ejemplo, el de las presiones. Cuando hablan de contaminantes físicos de presiones, estamos hablando de que hay trabajadores mineros, por un ejemplo, que entran en un cuadro determinado, o sea, un nivel, por decir algo, de Potosí, 3.800 metros, y de repente, dependiendo de la mina, bajan 500 metros, o sea, a 3.400, bueno, de 3.800 menos 500, 3.300, bajan. Trabajan 8 horas en un lugar donde están dentro tierra, la presión que ejerce, no se olviden que la presión es directamente proporcional a la temperatura, entonces hay una presión y una temperatura que ejercen el organismo, esa bajada de presión, y el corazón trabaja en ese nivel. Repentinamente, después de cumplidas las 8 horas, suben de nuevo a 3.800 y el corazón puede sufrir un efecto en este caso, a ver, la pregunta va, ¿qué sucede si mi corazón ha bajado, pero en un lugar hay una compresión y de repente se siente liberado? Puede ocurrir un desbalance en el sístole y diástole del corazón, puede haber un paro cardíaco, una taquicardia. A eso se refieren las presiones. O un trabajador de limpieza que sube 20 pisos, está ahí arriba, hasta cuántas veces se ha visto ello, después de horas estar en ese nivel de presión y temperatura, baja nuevamente a condiciones normales para el trabajador, el corazón sufre en lo que se refiere al movimiento, a su movimiento de sístole y diástole. Puede ocasionar deterioro del corazón, en lo que va a presiones. Temperaturas, las condiciones térmicas, frío, calor, hemos conversado al respecto. Las condiciones pueden variar en lo que refiere dónde estamos trabajando. Puede ser que estemos en una limpieza y constantemente el trabajador está haciendo el uso de plancha. La temperatura promedio ahí será pues 25 hasta 30 grados. Cuando afuera salimos en la ciudad de La Paz está 12 grados. Ese nivel de shock de temperatura es un golpe de calor, le llaman, puede ocasionar serios problemas y trastornos en el cuerpo humano. La iluminación, existe una norma, la NTC del Ministerio de Trabajo 002, establece los niveles permisibles, pero ojo, vamos a ver en iluminación, y es un trabajo práctico. ¿Es adecuada esa norma? Vamos a ver, ustedes van a desarrollar si los niveles adecuados de iluminación de 300 lux para un nivel de oficina y cuando tiene la oficina 1000 lux, la reflexión se ha tomado en cuenta, no se ha tomado en cuenta, pero la iluminación nos va a otorgar el confort visual para evitar cansancio visual, fatiga, que debe ser medido en un ambiente laboral. El ruido, ni hablar. El ruido tiene 85 decibeles, la NTC 001 del Ministerio de Trabajo establece, no solamente es esa norma boliviana, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, la OIT, la CAN, hablan ya de 85 decibeles como un límite permisible, pero también es un contaminante físico que puede causar lesión al trabajador. Las vibraciones, en el mismo sentido. Así estamos hablando de radiaciones ionizantes, no ionizantes. Todo ello vamos a ver, desglosar en este capítulo lo que significa el ruido principalmente. El ruido es un sonido no deseado. El ruido puede ser subjetivo. Depende, no hay que confundir con el sonido. Pero al final, un sonido, por ejemplo, ustedes, los jóvenes, están muy de acuerdo con el rock. Yo no, por mí es ruido. Por eso les digo es subjetivo. Puede haber una banda militar que está circulando las calles y impulsa a que hagamos un ejercicio militar, que nos vayamos a la guerra. Pues puede ser.
el ruido puede, o el sonido nos puede otorgar determinados niveles de percepción. Para mí, una música romántica que esté a 100 decibeles, no pasa nada, pero para otros les molesta. El rock, que puede estar dentro de los 100 decibeles, para mí ya es molesto. Entonces, el ruido puede tener sus características molestas y puede perjudicar para trabajar en determinado momento. Pero como les digo, tiene su percepción y tiene su característica subjetiva, pero puede provocar el ruido fuera de los límites permisibles problemas a la salud y de una forma crónica. ¿Qué es el sonido? Se define físicamente a las variaciones de presión en el aire en un medio físico, que tiene su amplitud, su periodo y su frecuencia. Ahí estamos. Esta generación de sonido, cuando existe en el medio, tiene una fuente, tiene un camino y tiene un receptor. Lo que les decía, el sonido para muchos puede ser agradable, para otros desagradable. Cuando es desagradable puede entrar al concepto de ruido, que es algo no agradable. Pero veamos el límite, la fuente, el camino por donde ingresa y el receptor van a hacer de que en un momento dado, si está fuera de los límites permisibles, puede ocasionar daño, ¿no? Cuando hablamos de sonido, estamos hablando de los niveles de percepción a través de las frecuencias. No nos olvidemos que una persona con un oído sano, desde 20 Hz hasta 20.000 Hz, puede escuchar entre sonidos bajos, medios o altos. El oído humano capta ello. Pero ahí aparecen dos niveles, el infrasonido y el ultrasonido. No se olviden de que estos dos pueden causar lesiones al sistema auditivo. Nosotros no podemos percibir, pero sin embargo puede estar en el medio ambiente laboral. El espectro de frecuencia, un espectro audible, puede definirse en función a sus tonos. Puede haber graves, medios, agudos. Eso está en función a la música, es decir, la música también tiene su sonido. Pero la música nos da un término, le llaman ellos octava, un intervalo que separa los sonidos, y de ahí aparecen los agudos, los medios y los graves. Por ejemplo, los agudos pues, están entre los 2 hasta los 16 Hz, los medios entre 256 a 2000 Hz, y los graves de 16 Hz hasta 256 Hz. Puede variar, pero en seguridad o en salud ocupacional vemos que es algo muy importante. El nivel de presión sonora que podamos tener nosotros cuando estamos frente al ruido va a generar necesariamente, en un momento dado, puede generar una presión sonora que se mide en decibelios, entre 0 hasta 120 decibelios, que se considera el umbral del dolor, y se mide en decibelios. Los sonómetros normalmente pueden medir el nivel de presión sonora NPS o van a ustedes ver en LEC, nivel equivalente, pero eso parte decididamente del nivel de presión sonora, que está de 0 a 120 decibeles. Existen 3 clases de ruido: los ruidos continuos, los ruidos no estacionarios o intermitentes, o los ruidos de impacto o de impulso. A los que más estamos expuestos nosotros es normalmente a los ruidos continuos y a los ruidos intermitentes o no estacionarios. Los ruidos continuos se refiere a equipos, a motores que constantemente en las 8 horas de trabajo funcionan. Los intermitentes pueden ser a motores que momentáneamente, 5 minutos, funciona y para. Son intermitentes. Y los de impulso o de impacto se refiere a sonidos violentos, un bocinazo, un martilleo, pom, pom. Un bocinazo que tiene 130 decibeles,
que puede dañar en la fracción del tiempo, en segundos, el sistema auditivo, pero puede alterar también, tanto los ruidos continuos, intermitentes, como los de impacto, pueden afectar al sistema nervioso. ¿Alguna vez ustedes les han dado un bocinazo a algún vehículo, están pasando por la calle y hay el bocinazo, ¡pam! Ese rato, varias son las sensaciones que tiene, dependiendo de la persona. Le está afectando su sistema nervioso. Muchos quieren ir y descabellarlo al chofer, quieren darle un golpe. Es una reacción natural. Muchos protestan, dicen, ¿qué le pasa? Y sale, ¿no? Una buena gramática al respecto, ¿no? U otros directamente se van a los hechos y golpean. Es decir, ha alterado el sistema nervioso. Psicológicamente se ven afectados. Y los límites permisibles. Y lo que les decía, la NTS 002, la norma de condiciones mínimas de niveles de ruido, de exposición de ruido en lugares de trabajo, indica 85 decibeles para 8 horas de trabajo. Esta norma, en actual vigencia, emitida por el Ministerio de Trabajo a través de una resolución ministerial, nos otorga directamente un límite permisible. Pero ojo, no habla de frecuencias. Es importante. Y hablamos de los ruidos impulsivos, donde nos otorgan 115 decibeles para una exposición de 0,7 horas. Es decir, son ruidos violentos de impacto en los cuales el trabajador no puede estar expuesto mucho tiempo. Pero ¿dónde afecta lo que estamos hablando, el ruido, a nuestro oído? No se olviden que nosotros tenemos un sistema auditivo que tiene una composición, en lo que les digo, no trato de hacerlos con este curso, no digo que se van a volver especialistas en otorrinolaringología, ¿no? Sino pues, tenemos que conocer por lo menos a nuestro oído, que tiene una oreja, un canal auditivo, ahí están los huesecillos, el tímpano, el martillo, el estrigo, la ventana oval en el oído medio, el oído interno, el nervio auditivo, la cóclea, la trompa de Eustaquio. Todo esto es un contexto general. Pero veamos, nuestro oído auditivo tiene, normalmente lo que nosotros trabajamos tiene 3 partes en higiene ocupacional. Oído externo, medio e interno. El externo, vamos tocándonos, ustedes tóquense. El pabellón auditivo, o sea, lo que está afuera, como una especie de parlante tenemos. La oreja, el conducto auditivo y el tímpano. Quedémonos un momentito en el conducto auditivo. Tiene un diámetro y una longitud que va a variar de persona a persona. Unos tendrán un poco más largo, más corto, un diámetro menor o mayor. Ustedes han debido conocer o conocen los protectores auditivos. Tiene que entrar al conducto auditivo, pero sin llegar a tocar el tímpano. Entonces, la longitud, y ahí está. ¿Por qué estamos haciendo énfasis en este punto? Ahí está. El tamaño del protector auditivo en su diámetro y longitud que se considera estándar puede ser en un momento dado en el conducto auditivo ingresar hasta casi el tímpano. Puede. Por eso se debe educar, se debe capacitar al trabajador hasta qué nivel tiene que ingresar el protector auditivo en el conducto auditivo para evitar de que los niveles superiores a 85 decibeles causen un efecto al sistema auditivo. Bien, sigamos. El oído medio, que consiste en los huesecillos, el martillo, el yunque y el estribo, tal como está en la gráfica. Y el oído interno, los canales o canales auditivos y nervio auditivo. No se olviden que en todo este contexto de nuestro oído existen unos cilios que están en el oído interno
que tiene la capacidad de filtrar y proteger al oído de tal manera de que esos cilios, cuando ingresan tonos puros o ruido agresivo, por el cansancio pueden caerse y generar una debilidad en el oído interno. El oído externo, ¿qué hace el oído externo? Recoge el movimiento oscilatorio del sonido, del ruido, recoge por la oreja y transmite por el conducto y llega al tímpano, donde vibra. ¿Se dan cuenta? El oído medio recoge esa vibración del tímpano y amplifica mediante los huesecillos que envían al caracol. En este momento, si me están escuchando, está sucediendo ello. O sea, la oreja recoge el sonido a través del conducto al tímpano y vibra. El tímpano es como una especie de cuero de tambor, ¿no? Finísimo, ahí vibra el sonido, es por el medio elástico entrado, que es el aire, vibra y el oído medio amplifica a través de los huesecillos. Y el oído interno convierte esa vibración en impulsos eléctricos, es decir, la vibración que capta de los huesecillos ingresan al oído interno y viaja a través del nervio auditivo y lógicamente en forma de mensaje manda al cerebro y el cerebro interpreta. Así como estamos hablando, parece un proceso largo, ¿no? Pero eso es el diario vivir que hace nuestro sistema auditivo. ¿Cómo no proteger semejante maravilla donde tenemos la capacidad de escuchar? El que habla, personalmente, ha tenido un efecto en el sistema auditivo al desactivar explosivos y me he dedicado, he hecho estudios de ruido en la ciudad de La Paz y en Santa Cruz a través de la Organización Mundial, de la Organización Panamericana de la Salud y la OMS. Hemos descubierto que en La Paz hay zonas rojas con altos niveles de ruido y en Santa Cruz igual. De ahí ha nacido, pues, ustedes han debido ver el límite de vehículos, ¿no? Que ingresan a La Paz, un mapa. Hay que proteger nuestro sistema auditivo porque es uno de los órganos más preciados que tenemos. Los efectos auditivos, es lo que hablábamos. Puede haber una pérdida auditiva temporaria. ¿Alguna vez ustedes han entrado a una discoteca? 110 decibeles, rock al máximo, con unos buenos drinks por el medio, ¿no? Entran y bailan, se distraen, repentinamente salen afuera y van a sentir ustedes que el sistema auditivo como si generara un vacío. Ya no hay vibraciones, lo que hemos hablado, las vibraciones ya no van del tímpano al oído medio, ni tampoco los mensajes al cerebro, sino ahí en ese momento hay como si se hubiera paralizado el sistema, un vacío. Puede haber una pérdida auditiva temporaria debido a eso. Puede haber una disminución permanente o hipoacusia o un trauma acústico. Pero los efectos en sí nos van a otorgar una fatiga auditiva, puede otorgarnos una sordera temporal o permanente. Puede existir efectos subjetivos, irritación, fatiga, falta de concentración, efectos biológicos, trastornos en el sueño, el estrés y de comportamiento en el sistema nervioso, efectos del aprendizaje, efectos psicológicos. Son varios los efectos que tiene el ruido cuando estamos frente a él. Puede haber efectos respiratorios, cardiovasculares al corazón, digestivos, efectos hormonales, efectos sobre el sistema nervioso. En sí, estamos hablando de los efectos no auditivos. O sea, fuera del sistema auditivo, nos puede causar problemas en la respiración, en el corazón, en la parte digestiva, efectos hormonales y el sistema nervioso. Los no auditivos. ¿Cómo sabemos de que estamos perdiendo el sistema auditivo?
puede aparecer un zumbido, un sonido extraño. ¿Alguna vez ustedes han pisado o han hecho detonar un matasuegra? Cerca. Van a sentir un zumbido. Por el sonido el sonido del matasuegra, un sonido, y aparece un zumbidito. Puede ser de que el zumbido desaparezca a los días subsiguientes, ideal. Quiere decir que su organismo ha reaccionado y no se han expuesto más. Pero puede ser de que se vuelva permanente el zumbido. Ahí sí, inmediatamente tienen que ir al otorrino, al especialista. En una jornada laboral puede aparecer ello también. ¿Cómo se pierde el oído, el sistema auditivo? Primero comienza a perder, puede ser de que ya no escuche los sonidos bajos o los de alta frecuencia. El teléfono ya no escucha, pero los sonidos bajos todavía va a escuchar y va a ir paulatinamente. Dificultad de escuchar y entender una conversación va a comenzar. Ya es más profundo. Son sonidos, o se amortiguan los sonidos, escucha otra cosa usted. Es decir, le van a decir, tome asiento y se va a echar, o páseme un objeto y va a pasar otro objeto. Entonces va a comenzar ya a tener problemas de interpretación en lo que se refiere a la comunicación propia de sonidos. Cuando estamos en el trabajo puede haber pues sonidos en la comunicación, la baja concentración, es decir, puede existir un riesgo en lo que refiere a la pérdida de audición en el trabajo. ¿Cómo evaluamos cuando sabemos nosotros de que existe pérdida de audición? Inmediatamente tenemos que hacer una audiometría. ¿Qué es lo mejor? Un audiograma, pero audiometría, dentro de la tecnología moderna, saber en qué sonidos y en qué frecuencias no estamos escuchando. Y ahí va, lógicamente, la relación de la higiene industrial con la medicina del trabajo va a hacer de que se pueda recuperar a través de tratamientos el nivel de ruido que está causando efecto a su organismo. ¿Cómo se mide? Ustedes saben muy bien, a través de sonómetros y dosímetros. Son dos cosas diferentes. El sonómetro es el que me va a medir en periodos específicos y en medio ambiente laboral el ruido que existe. El dosímetro se refiere a la presencia de ruido en 8 horas de trabajo o 4 horas sujetados al trabajador, es decir, son dosímetros que están en el cuerpo, se adhieren al cuerpo a través de un mecanismo y deben definirse cuánto niveles de ruido por minuto, cada segundo o cada 10 segundos, y el dosímetro se encarga de capturar la información y luego se sabe en 8 horas habrán 5.000 medidas, sabremos en qué frecuencia le está haciendo daño el ruido. El sonómetro tiene una función específica, el dosímetro también. Existen tipos de sonómetros. Algunos, como los de la ANSI, solamente clasifican 2 o 3. Tipo 0 para laboratorios acústicos, tipo 1 de precisión, tipo 2 instrumentos de uso general. Pero algunos, dependiendo la norma, la europea tiene 3. Entonces, la tercera es utilizada en mediciones de reconocimiento y mediciones aproximadas, o sea, sonómetros básicos. Se recomienda que sean de tipo 2 o 1. Muchos dicen de 2, yo prefiero el de 1, pero es más caro, ¿no? El de 2 es un poco más económico y que existe más en el medio. La propagación del sonido. Bien. Cuando nosotros comenzamos a hablar ya de ruido y de los efectos, hemos hablado de los efectos que puede causar en la salud, ¿con qué podemos medir, reconocer, evaluar y controlar? Está aquí prácticamente, ustedes ven la gráfica, cuando un ruido tiene reflexión, tiene transmisión y se puede absorber, podemos hablar de que podemos controlar el ruido. Pero si existe reflexión del ruido, no. ¿Qué significa la reflexión?
La reflexión es cuando el ruido, desde su fuente de salida de ruido, va a un determinado lugar, puede ser una pared, y por efecto de reflexión puede multiplicar y puede orientar hacia otros sectores el ruido, ocasionando daño a la salud. Pero también el ruido, dependiendo de dónde esté y la estructura en la cual se desarrolla el ruido, puede tener un factor de transmisión, es decir, puede estar en una habitación o en una sección X y puede transmitirse a través de los medios de la estructura hacia otra sección. Es decir, los elementos estructurales pueden ser en un momento dado elementos de transmisión de ruido, en vez de evitar de que pase, van a transmitir y van a multiplicar efectos en otras áreas. Pero ¿dónde está el control? Está en la absorción. Es decir, si yo tengo reflexión, tengo transmisión, puedo colocar una pared que me absorba. Es decir, si el ruido nace de una fuente, de una máquina, y se emite 360 grados alrededor de esa máquina, estamos hablando de que se puede absorber a través de las paredes. Las paredes pueden ser, vamos a ver este punto, de corcho, pueden ser de yeso poroso que van a absorber, pueden ser materiales porosos que van a absorber al ruido y fácilmente se puede atenuar y se puede bajar el nivel de ruido. La propagación del sonido es vital para medidas de control.